Bienvenidos al episodio 342 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el ayunista Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Creo que acabo de inventar una palabra. Es probable. El ayunador. Ahí sí. O el ayunante. En fin, Beto. Ya se acabará en no demasiado tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien, algo tareado, pero bien, eso es bueno. Ok. Bueno, estar atareado remuneradamente es provechoso, Beto. Sí, yo he decidido que si voy a estar atareado y no es a cambio de una compensación económica, al menos que sea por algo que me gusta, entonces al menos ya no acepto que alguien me tenga atareado haciendo cosas que no me representen ningún beneficio o satisfacción. Parece que ayuno es sustantivo y adjetivo, Beto. Eso lo vuelve algo complejo. En fin, hemos estado tratando de ponernos al día con las preguntas, pero nos han caído más preguntas. Y eso hace más difícil todavía ponerse al día. Así que les vamos a repetir. Por favor, no manden preguntas por un par de semanas hasta que logremos ponernos al día con las preguntas. O simplemente pueden seguir mandando preguntas y nos saltaremos todas las que están pendientes. Es un poquito como el teorema de la tortuga de Eurípides, ¿no? Voy a decir que sí, Beto. Ok. No, es que hay un problema lógico. Creo que era de Eurípides, ya me entró la duda si era de él o era de algún otro filósofo dado a la matemática, que pues es algo que en realidad no tiene lógica, pero él decía que si tú estabas corriendo tratando de alcanzar una tortuga y la tortuga te llevaba ventaja, nunca la ibas a alcanzar. Ok, yo recuerdo una fábula, Beto, de Esopo, pero no de Eurípides. Sí, la de la liebre y la tortuga, no es esa parte. Ajá. No, aquí se supone que tú ves una tortuga corriendo y sabes que tú corres más rápido que ella. Entonces la dejas que se aleje y luego corres para intentar alcanzar. Pero por el tiempo que a ti te toma recorrer la distancia hasta donde está la tortuga ya se movió. Y eso sucede una y otra vez. Cada vez que tú recorres esa distancia, la tortuga ya está en otra parte. Claro está que si lo analizas, pues en realidad eventualmente la velocidad te permitiera alcanzarla y rebasarla, pero lo hacía como un ejercicio de lógica para sus alumnos, que era una expresión lógica. ¿Por qué? Si cuando yo llegue aquí la tortuga ya no va a estar aquí, ¿cómo puedes asegurarme que ya la voy a alcanzar? Hay una falla lógica en lo que dije, porque si nos saltamos todas las que no hemos respondido hasta las más recientes, en realidad si nos saltamos todas las que no hemos respondido nos van a quedar preguntas. Tendríamos que saltarnos todas menos 5 o algo así. Sí, podremos hacer el corte de... no, eso fue el mes pasado. Híjole, no, pues ya se quedaron. Algo así. Sí, sería una solución. No sé si la mejor solución, pero sería una solución. Sí. Y mira, aquí tenemos un ejemplo de a veces por qué esto se vuelve largo. Ok. Y podemos aprovechar para darle salida al asunto. La única que tenemos en Twitter, Héctor McCoy. Si tiene olvidada la comida, ¿cuál es su comida favorita de productos del mar? Esto varía, pero voy a decir hoy caldillo de congrio, Beto. Ok. Yo no sé si tengo un favorito. No soy tan aficionado al pescado, salvo algunas preparaciones. Me gustan mucho los ceviches, mariscos, muy mayormente camarones. Me gustan mucho las empanadas de pescado, los filetes de pescado rebozados, que imagino que es a lo que se refiere, porque como seguimiento individual. Dice, Esteban, ¿sabes preparar algún ceviche? Sí. Bueno, los preparo todo igual. Lo único que cambia es el pescado, que es lo que le dije a Héctor. Imagino que los peruanos que son muy avesados en la confección, en la confección, ¿no? Bueno, en cocinar ceviche le harán más variaciones, pero al final es aliños con pescado crudo. O en mi caso a veces pescado sancochado, que eso sería pasado por agua hirviendo, a efectos de prevenir algún tipo de problemas. Pero sí, a veces les agregas alguna fruta, como palta, Beto, tu fruta favorita. No sé. Hay gente que se ofende si les dices que es fruta. Se te ofenden, ¿eh? Así es de que también cuidado. El aguacate dice, eso no es una fruta. ¿Cómo que no técnicamente lo es. Igual que el tomate jitomate. Es una fruta. ¿Qué les pasa? Exactamente. No sean ignorantes. Ya porque lo encuentran en la sección de verduras en el supermercado, no implica que sea una verdura. Pero hay gente que no lo entiende. Es sección de frutas y verduras. Hay una versión del ceviche de salmón con mango que también es muy rico. Le puedes poner menta, le puedes poner varias cosas, pero en la base es jugo de limón, aceite, sal y otros condimentos. Y acá también es bastante popular que haya ceviches con distintos pescados, a veces hasta con mariscos. El ceviche de camarón es más o menos popular por acá. Y a mí me pregunta si me gustan los pescaditos fritos que hay en tianguis y anexas. Yo me imagino que se refiere a los rebozados, que es un filete de pescado pasado por harina y se va a freír de aceite hirviendo. Uh-huh. A mí me gustan bastante, de hecho es algo que de niño lo comía mucho porque donde yo vivía, que nació en México, en el
muy cerca del tradicional barrio de San Ángel. En el centro de la colonia hay un mercado. A un lado del mercado está la escuela primaria a la que yo iba, y al otro lado del mercado había un local famoso de esa clase de pescaditos. Entonces era algo donde a mamá le gustaba mucho ir a comer cuando éramos pequeños. O pasaba a recogerme a la escuela, íbamos, comprábamos los pescaditos y nos íbamos a hacer un picnic improvisado a un jardín allá a unas cuadras. Pero sí es un pescado que me gusta bastante. Sí, rebozado. Bueno, acá también se prepara así, pero diría que es más reciente. Por lo menos la versión clásica que conozco yo del pescado frito es con batido, que le decimos nosotros, que es una mezcla de huevo. Bueno, varía mucho, pero es huevo, harina, a veces un poco de agua, algún condimento, sal, y se pasa el pescado por ese batido y se fríe. Lo bañas ahí, sí, es muy similar. Ahora, me imagino que puede variar un poco la preparación de la pasta, pero esa es la idea. Claro, y varía también la ejecución, porque uno de los problemas de ese batido es que si lo haces perfecto te queda un pescado crocante, pero si te equivocas un poquito te sale un pescado que está cubierto en harina, que es blando, y no es malo, pero no es lo mismo. Pierde el chiste. Bueno, y este pequeño desvío fuera de tema fue nada más como despedir de recordatorio. ¿Por qué no hablamos de comida? Porque para eso era tierra prima, pero no lo quisieron. Así es de que se acabó, nada más comida. Esto fue lo último. Al menos hasta que paguen el rescate, es decir, hasta que nuestros patrocinadores sean suficientes como para justificar que tengamos 2 programas. En ese caso volverá a tierra prima con todos esos otros temas anexos, incluida la comida. Por ahora esto fue lo último y nada más. ¿Por qué no lo habíamos aclarado? Sí, o que sean los mismos, pero donen una suma sustancialmente mayor. Sí, de forma individual, aunque no se llegue a la marca, ustedes demuestran que no quedó por ustedes, podemos hacer excepciones. Aquí podemos hacer esto con voz de Vito Corleone. Trabaja conmigo. Sí, yo creo que Beto, que tal vez nuestros patrocinadores reciban una dosis de tierra prima de aquí a fin de año. De vez en cuando, es probable. Pero solo para patrocinadores, así que si quieren escuchar tierra prima, tienen que unirse a Patreon. Sí, puede ser. ¿Te parece entonces si nos lanzamos de lleno a Discord para ver qué tanto avanzamos con esto antes de ponerle pausa de nuevo? Me parece, Beto. Démosle. Ok, la primera es de esas que te gustan. Ok. Dice tío Coy, ¿cómo fue que Frankencastle volvió a ser de nuevo el Punisher? No me acuerdo la historia exacta, pero básicamente dejaron de lado esa historia. Igual que la primera vez. Punto. Frankencastle, o sea, cuando partió lo mataron, punto. Terminó la historia. Siguiente historia parte con los monstruos recogiendo los pedazos de Frankencastle y rearmándolo. Siguió la historia, terminó Frankencastle. De alguna forma volvió, que no recuerdo cuál era, volvió Francisco Castillo, pero no me acuerdo, Beto, no sé si tú tienes una mejor memoria de esa historia. No, yo la segunda de hecho ni siquiera la leí, entonces no estoy muy seguro de qué haya pasado, pero algo así fue lo que pasó. Sí, no tiene mucha importancia la verdad. Como tampoco la tiene ningún otro cómic. Exacto. Ok, bueno, y con esto termina Comic Verso. Ya que ningún cómic tiene importancia, no vamos a seguir hablando de ello. Es que nuestro podcast tampoco es importante, Esteban. Sí, para mí sí. Sí, pero vamos, yo me refería en el gran esquema de las cosas. No, en el gran esquema de las cosas nada importa, Beto. Ni nosotros mismos. Entonces, el mismo tío Coy dice, estoy de acuerdo cuando Beto dice que hay que dejar la continuidad de lado y que las buenas historias vivan, pero eso no afectaría la voz de los personajes de cierta manera. Yo digo que no. A lo mejor puede estar el problema con personajes más nuevos, pero de forma vieja creo que todos tenemos una noción de cómo funciona Superman, qué es lo que hace que Superman sea Superman, y quién es Peter Parker, por las cosas de Peter Parker funcionan. Entonces, esa es la labor del editor. El editor no tiene que estar checando, no, esto que pusiste contradice una historia que publicamos en enero de 1969. No, eso a nadie le importa. Nada más que tú digas, oye, esto que existe aquí está fuera de personaje. Entonces, mientras tengas un editor que tenga una noción de lo que está haciendo, no tiene por qué alterarse la voz de un personaje por el hecho de que dejes de preocuparte por la continuidad. Bueno, y si vamos al tecnicismo de que un personaje sea muy nuevo, la verdad es que el personaje va a ser medio indefinido hasta que aparezca la historia que lo defina. O sea, todos estos personajes, ¿por qué tienen un rasgo que uno puede identificar? Porque tienen un cúmulo de historias donde uno puede ponerse de acuerdo en que hay una masa informe pero semi-definida que es el centro del personaje, el corazón del personaje. Así que en algún momento los personajes alcanzan esa masa crítica de identidad.
y que no los exenta de tener cambios o modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Es algo No, para nada. bastante común, siempre y cuando no se trate de algo completamente drástico, ¿no? Es como lo que pasó con Hawkeye. Por Yo creo que es el ejemplo. mejor ejemplo de algo como eso, que es un personaje que básicamente, o sea, no es que sea completamente distinto a lo que hizo se me borró Beto. Lo que hicieron Stan Lee y Jack Kirby. No, Beto, el más reciente, el Hawkeye de Matt Fraction. No es como que el Matt Fraction haya hecho un personaje completamente nuevo, pero lo redefinió. Es más, este fue de Kelly Thompson y era Kate Bishop. Estás hablando, dijiste el más reciente para referirte a un cómic que tiene 12 años. No, me refiero a un personaje que ha sido redefinido en tiempos relativamente modernos. Ah, ya. Pero no recientes. No recientes verdaderamente. Recientes para un hombre de edad mediana como yo, Beto. Estaba pensando en Clint Barton y la idea de que si tomas a Hawkeye de, no sé, de los 60 y lo comparas con el Hawkeye de Matt Fraction, tienen una esencia, pero a la vez el personaje está redefinido. Y de aquí, de Matt Fraction para acá, es otra versión del personaje. Que de todos modos tampoco fue que lo cambiaran de la nada, ¿no? También fue construyendo sobre lo que estaba, porque habría que recordar que empezó como un villano. Y al paso del tiempo lo fueron modificando, después fue líder de su propio equipo y también a partir de ahí fue una modificación. Entonces a lo que me refiero, puede ser fiel a lo que es la voz de un personaje siempre y cuando lo vaya haciendo de una forma escalonada, ¿no? Si un buen día Superman despierta y dice, ¿saben qué? Ya me hartó el mundo, ya se los cargó el payaso, pues para eso tenemos cosas como Irredeemable, ¿no? Porque sabemos que Superman no funciona así. Así es. Ok, Beto, siguiente pregunta. Y siguiente, el mismo tiempo, ¿y por qué las historias de Small Town son tan populares y cuáles recomendarían? Las historias de Small Town. Yo te diría que como la identidad estadounidense, la idea del alma campesina es bien prevalente. O sea, la tienes en Superman y lo tienes en un montón de otros personajes, pero después cuando hablas de los citadinos a la vez como que desprecian un poco el tema de la gente que viene de provincia. Así que, no sé, supongo que tiene esta gracia de estar, de ser un universo pequeño, donde puedes tener un elenco de personajes interesantes, pero aparte de eso no tengo teorías muy interesantes al respecto. Yo creo que es justamente eso, el que tienes un universo compacto en el que puedes establecer tus reglas y así estas reglas no chequen con el mundo que conoces, pues si aplican a ese pequeño pueblito, entonces yo creo que eso es lo que los hace populares entre autores y el que puedas tener esa historia autocontenida, que sabes que no va a ser cosas que tengan que llevarte a otra parte o que te vayan a estar introduciendo personas todo el tiempo. Creo que eso también lo convierte en un atractivo para el lector, ¿no? Y es algo en lo que por eso te encuentras sobre todo en géneros como el horror o el misterio, que es lo que prefieres, ¿no? Y hacerlo en un lugar pequeño, porque te da esa libertad que te confiere el que puedes poner tus propias reglas para algo así. Digo, de cosas que hemos comentado aquí, creo que buenos ejemplos de cómics que aprovechan el que puede ser cosas interesantes en un espacio pequeño, casi cualquier cómic de Jeff Lemire, el Revival de Tim Seale y Mike Norton, el Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, creo que todos cumplen un poquito con esa regla, ¿no? Es un pequeño pueblo apartado de todo y las cosas aquí pasan con sus propias reglas. Y creo que del mismo modo aplica casi todas las historias de este tipo. Sí, es concebible tener un microcosmos controlado donde las cosas funcionen un poco distinto, donde alguien tenga un volumen de poder desproporcionado, etcétera. Te permite crear esas historias casi míticas, pero en un contexto relativamente moderno, podría decirse. El otro tema que pienso yo que tiene a favor las historias de pueblo es que si pones a un personaje en la ciudad, darle las características de muchos de los protagonistas de estas historias de pueblo es bastante inverosímil, porque la gente de ciudad, bueno, todos vivimos, o la buena mayoría de nosotros vivimos en ciudades, somos más cínicos, más descreídos, etcétera, de un montón de cosas. Y no es que la gente del pueblo sea lo opuesto, pero nosotros sí tenemos la percepción de que la gente del pueblo a lo mejor puede tener ideas más radicales o más definidas, o ser un poco más ingenuo, o tener una postura un tanto más firme respecto de ciertas cosas. Y eso te permite tener personajes que entran en un conflicto más llano, más sencillo de expresar que un conflicto ya más alambicado de la ciudad.
Y que aún en los casos cuando es un prejuicio el que te hace pensar así en la gente de pueblo, generalmente tienen algo detrás, ¿no? Sí. Acá hay una historia muy famosa de unos estudiantes que se fueron a pasear mochileando a un pueblo en el estado de Puebla y por alguna razón el cura del pueblo decidió que eran agentes satánicos y corte A, fueron linchados. ¿Por qué? Pues porque eran de fuera y se veían sospechosos y aparte tenían ideas comunistas que todo el mundo sabe que son del diablo y pasó lo que tiene que pasar. Entonces es algo que, vamos, no puedes generalizarlo, pero sabemos que es un caso común y se da. Y en cuanto a recomendaciones, pues aparte de estos que mencioné, se me ocurren igual de cosas que hemos comentado. En Love and Rockets, todas las historias que suceden en Palomar. Está el Welcome to Tranquility de Gacy Simone, está Nailbiter, está Paper Girls. Revival ya lo dijiste, ¿no, Beto? Ya. Witches de Snyder y Jock. Ya mencioné las de Jeff Lemire, pues hay varias, empezando por Harrow County, creo que sería el ejemplo más sencillo. Stranger Things cae dentro del mismo molde. Sí, absolutamente. No originó en cómic, pero tiene cómics. Incluso, a lo mejor cómics más clásicos que a mucha gente no se le ocurrió. Swamp Thing, todo lo que hizo Alan Moore dentro de Swamp Thing cae dentro del mismo molde. Y casi todo lo que han hecho con el personaje después de eso también. Incluso si te vas al manga, casi todo lo que ha hecho Junji Ito también aplica dentro de esto. Así es de que hay muchísimos títulos. Beast of Burden de Van Dorkin, Jim Thompson y algunos otros dibujantes también utiliza mucho esta premisa de tener este universo contenido en el cual trabajar. Pero yo creo que eso es parte del encanto, ¿no? El que tienes un universo que al estar contenido te permite un mayor control sobre la historia y esto generalmente termina en una mejor experiencia de lectura. Tengo una, Beto. ¿Cuál? No es cómic, pero Gilmore Girls. Y otra de mis series que me gustaba en los 90 que era Northern Exposure. Ok, ese nunca la llegué a ver. Me topaba con los comerciales, pero nunca vi la serie. Gilmore Girls. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? Ok, el mismo tío Coy. ¿Han leído Strange Academy? ¿Vale la pena? Solo el número 1. Yo leí los primeros 3, está divertido, creo que está bastante entretenido. La historia es lo bastante entretenida como para resultar agradable. Y si no eres de esa gente que tiene problemas con Humberto Ramos, creo que el arte también se disfruta bastante. Entonces, en general, creo que sí. Sigue, tío Coy. ¿Pueden platicarnos un poco de cómo era el coloreado antes de la era digital? Con crayolas. Te lo hemos preguntado, o sea, lo hemos comentado varias veces, pero no es como que haya una respuesta única. Sí, porque aparte variaba de un lugar a otro. Por ejemplo, en Europa tenían una forma de trabajar bien distinta. Creo que lo he comentado antes. La razón por la que los cómics europeos se vean mucho mejor que un cómic americano era porque hacían un proceso mucho más tardado y asumo que caro, que consistía en que a las páginas de cómic ya entintadas se les sacaba una fotocopia en una hoja de acetato y luego sobre una fotocopia del arte original lo pintaban con acuarelas o acrílicos o lo que fuera. Entonces era el color pintado directamente sobre el arte o sobre una copia del arte y después utilizabas el acetato para poner encima las líneas entintadas. Entonces esto resultaba en que tenías una apariencia muy similar a algunos cómics ya coloreados digital, quizás sin los efectos de luz, pero eso era lo que hacía que volteabas a ver una novela gráfica europea y veías los cómics que publican Marvel o DC en los 70 y 80 y era un universo de diferencia entre la calidad de uno y otro porque era una técnica distinta. En cuanto a cómo se trabajaba en América, pues literalmente era que el colorista tomaba una fotocopia, la coloreaba a mano y después tenía que identificar con los códigos de las tintas los colores que había usado. Entonces era así como hacer un mapa. A esas fotocopias en las que había puesto el color tenía que sacarles flechitas para indicar el tono que se había ocupado en cada cosa. Yo he visto los códigos, pero no estoy seguro si sean los hexadecimales que se han vuelto populares por acá o si son como los códigos del Pantene. No sé exactamente a qué correspondían los códigos, pero cada... Yo los que conozco eran como el código RGB, Beto, eran de 6 números. Es lo que imagino, siendo tintas, debe ser que es el hexadecimal también. Es que se supone que el hexadecimal es la actualización a digital de lo que era el RGB, que es lo que se utiliza al colorear. Y el que no tenga idea, ese código, los dos primeros representan un color, los dos segundos otro color, los dos terceros otro color, que son de RGB, el rojo, el azul. Rojo, azul y verde. Es que te digo que yo he visto algunos códigos más largos, entonces sospecho que puede ser que no fuera ese mismo código sino algo similar, pensando en CYMK, que es lo que se trabaja en tintas, porque RGB funciona en monitores y en luz, es lo que tienen las televisiones. Sí, pero no trabajaban con 4 colores, trabajaban con 3. El negro lo hacían con la suma de todos los colores. No lo hacían, no tenían cuarta tinta como el CMYK, que una de esas es negra. Sí, pero es que el cómic siempre es impreso en 4 tintas.
Por eso que no estoy seguro que coincidan los códigos. Pero es que el otro era similar a lo que estabas hablando de Estados Unidos, porque solamente las líneas negras iban impresas en negro, pero no había negro en los colores, en la formación de los otros colores. A lo que me refiero es a que si tienes información de RGB, en tintas no puedes crear amarillo. Así que probablemente lo que hacían era utilizar los códigos de 6 dígitos, pero para azul, amarillo y magenta. Ah, sí, cierto. Sí, azul, amarillo y magenta. Porque de ahí sí puedes sacar verde, pero si tienes rojo, verde y azul no puedes sacar amarillo. Porque esto funciona con la luz. Que a lo mejor quienes tengan televisiones viejas en su casa, las viejas televisiones de color, en donde estaba la marca, tenían 3 puntitos de color, rojo, verde y azul, que eran los haces de luz que se creaban, que usaban para combinar los signos que hacían en pantalla. Pero en tintas no funciona así. O sea, algo extraño pasa con la luz, que si cruzas un haz de luz azul con un haz de luz verde, te da luz amarilla. Si intentas hacer eso con las tintas no funciona. Ahí es la razón por la que existen los dos sistemas. Entonces, muy probablemente era eso, que la tinta negra no tenía que ver con el color, era algo que sean aparte. Entonces, probablemente los códigos de 6 números eran para identificar qué porcentaje tenía de azul, amarillo y magenta. Sí, tal cual. Eran esos 3 nomás. En términos generales, eso es como funcionaba. Era un proceso bastante enredado porque pues era después de que el colorista entregaba esas hojas, pues alguien en la imprenta pues era el que tenía que agarrar esas hojas como guía para preparar la tinta de ver en dónde tenía que bloquear para poder aplicar las tintas. Y esa es la razón por la que seguramente han visto por ahí las pruebas de impresión, que de repente se encuentran con que 4 impresiones del mismo dibujo, una en amarillo, una en azul pálido, otra en magenta y una más con las tintas negras, y que cuando las van encimando, sobre todo cuando está impreso en hojas de acetato o en papel translúcido, cuando las encimas es cuando ves el efecto terminado. Entonces tiene su chiste, es una cuestión de porcentajes de color, que era algo muy complicado, completamente artesanal, y que la era digital permitió simplificarlo y hacerlo más rápido. Así es. Ok. O sea, es que básicamente la hoja pasaba por 4 colores, la misma hoja. Sí, es como una impresión de offset. Tienes que imprimir 4 veces. Primero una tinta, luego otra. Con distintas concentraciones del color, de acuerdo a la definición que tenía en distintas zonas de la página, para conseguir el color final que era el que pretendía el colorista. Justamente. Que muchas veces no era exacta la reproducción del color. Por eso de repente tenías un cómic que se ve de una forma y otro cómic de otra forma, porque bueno, conforme va pasando el rodillo se va desgastando la tinta que va arrojando. Y que seguramente les ha tocado ver, por ejemplo, a lo mejor no con las páginas de un cómic, pero si tienen cómics viejos, fíjense cómo a veces los anuncios tienen un fantasma, como si uno se ha desfasado. Uh-huh. Eso se debe justamente a que, como pasaba varias veces, a veces el papel se movía o se fruncía un poco y alguno de los colores no imprimía exactamente donde tenía que hacerlo. Así es. Porque además había que calzarlo, porque bueno, en fin, Beto, era un proceso complejo. Ajá, sí, era súper complicado. Había que hacer calzar las hojas para que quedara bien, porque si no quedaban calzadas, después los colores quedaban corridos. ¿Qué más? Ahora la pregunta es por un solo panel. ¿Cuál es el panel que más recuerdan o que más les gusta? Voy a decir los primeros que se me ocurren porque probablemente sean los más importantes. Está el de Batman año 1, cuando Batman va a hablar con la gente poderosa de Gotham y le dice que ya se han comido bastante y tapa la ¿cómo es? La fuente de luz la tapa con una tapa de estas bandejas de comida. ¿Qué más? Está el Flash sorprendiendo a nadie, Flash número 24. Creo que es la viñeta final, que es un splash page de página completa donde se ve un surco que cruza la tierra, que fue, creo que el primer cómic que me compré de un kiosco, donde Flash, Wally West, escrito por William Mester Loeb, había perdido los poderes y le hacen un tratamiento químico para tratar de reactivárselo, y cuando sale corriendo algo funciona mal y termina creando un surco por efecto de fricción y calor sobre la superficie de Estados Unidos, que abarca varios estados. Y después viene una historia que a mí me gusta, pero que es muy larga y muy aburrida, que se llama El hombre puercoespín. Cuando regresa Wally West en el Flash número 100, sorprendiendo a nadie nuevamente, Beto. Y hay varios más por ahí. Hay algunos de New Frontier, hay algunos de All Star Superman. Sí, es que a veces es que la viñeta es la conclusión de alguna historia o lo que detona algo más, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en Spider-Man, cuando Spider-Man está enfermo, tiene fiebre y aún sale a pelear con el Doc Ock, y esto le desenmascara enfrente de sus amigos,
creo que es una cosa impactante. Hay algunos que a mí, en cómics independientes, por ejemplo, cuando finalmente Kevin Mashtick entiende qué es y qué es el rol que él tiene dentro del mundo en las páginas de Mage, cuando extrae el bat enterrado en toldo del auto de su asistente escudera, es una imagen que aparte esta imagen de Kevin Mashtick es una que Matt Wagner la ha reproducido montones de veces, que es Kevin Mashtick con su tradicional playera con un relámpago blanco y el bat levantado en alto como si fuera una espada. Creo que esa es la primera vez que la vi, creo que esa fue también una que me gustó mucho. Pero no sé, es que muchas veces tiene que ver con lo que representa la viñeta dentro de una historia, ¿no? No es nada más la imagen. Sí, justamente. Por eso me acuerdo de esa historia de hace tanto tiempo, de cuando me causaban más impacto los cómics después de leer mucho. No es que te dejen de impactar, pero es más efímero el impacto. Sí. ¿Qué artistas podrían decir desde su punto de vista que provienen de la escuela de Alex Todd? Hay muchísimos. El primero y el más obvio, creo que tendríamos que decir que Chris Samney. Sí. Yo creo que hay mucha tela donde cortar, porque también hay cosas intermedias que no son propiamente Todd, pero sí se podría decir que tienen alguna influencia. Es que hay unos casos en los que no es tan obvio, ¿no? Porque otro artista que creo que también tiene mucho de Todd y no es tan obvio, por ejemplo, es Paul Pope. Sí. Es que te puedes ir por dos lados, porque yo creo que lo más impactante cuando lees más es el juego de los negativos, de lo que no está ahí. Como cuando ves un dibujo de Samney que muchas veces completan la silueta con una línea que no existe. Pero si vas por la simpleza del trazo, hay muchos artistas que no usan ese o usan menos ese recurso, pero comparten alguna característica con esa simpleza, esa eficiencia de líneas de Alex Todd. Sí, que habría que recordar también que cuando él empezó a hacer diseños para animación, él decía que para él lo ideal era hacer la menor cantidad de líneas posibles. Entonces, en ese sentido, mucha de la gente que tiene estilos que se ven como de animación también tienen mucha influencia de Alex Todd, que uno de los que nunca lo ocultó y de hecho lo menciona entre sus padres de influencias es Bruce Timm. Uh-huh. Y yo insisto, Bruce Timm es el hijo bastardo de Todd y Kirby. Sí, y ahí puedes decir, obviamente puedes decir Darwin Cook. Ajá, y toda la gente que trabajó en las series animadas por extensión, ¿no? Cliff Chiang. Nos tenemos que a Mike Parovic también tendría que caer dentro de esta lista. Sí. Ahora que visité de Chiang, obviamente también Michael Cho. Tonsi Sonchich. Uh-huh. Michael Cho. Son muchos, la verdad. Mazzucchelli. Sí, de los que no es tan obvio, por ejemplo, Ron Wagner también creo que tiene mucha influencia de Todd. Su estilo es un poquito más orientado al realismo, pero también juega mucho con lo que hace con las sombras. Y que no es lo mismo que lo que hace, por ejemplo, Frank Miller cuando hace alto contraste, ¿no? Es muy distinto, pero ese uso particular de las sombras, en donde es tan importante lo que no ves como lo que ves, yo creo que es parte de la característica distintiva de mucho del trabajo de Todd, que es el que influenció a mucha gente. David, ajá. También. Ok, hay muchos, si nos quedamos aquí pegados, vamos a pasar harto rato recordando nombres, pero se entiende la idea, ¿no? Layla Miller y Kitty Pryde son mis personajes femeninos favoritos. ¿Cuáles son los suyos? Hay muchísimos. Diré que hay dos personajes femeninos de DC que me gustan mucho, que no son muy populares. Una es Cameron Chase, la otra es Kate Spencer. Kate Spencer, justamente. Eres muy predecible, Esteban. Bueno, por algo siempre menciono las mismas series, pero no es como que tú te alejes demasiado de Mage o de Sandman. Sí, ¿hace cuántos meses que no digo nada de Sandman? A ver. ¡Meses! Está bien, Beto. Otros personajes femeninos que me gustan, bueno, Black Canary, pero de Birds of Prey hasta la fecha. Diría que antes de eso no era un personaje que me llamara mucho la atención. Por cierto, ¿ya viste el anuncio de la nueva serie de Birds of Prey? Sí, Beto. Sí, está bien interesante. Cada vez que digo, ya no me interesan cosas de DC, se les ocurre hacer cosas que me atraen. Kelly Thompson, después de haber tenido éxito en largas series con Captain Marvel, con Kate Bishop y con Black Widow, a alguien se le prendió el foco y dijeron, oye, ¿te gustaría escribir a los personajes femeninos de DC? Así es que las nuevas Birds of Prey serán escritas por Kelly Thompson, y aparte se ve que le dijeron, pues a los personajes que quieras. Están revelando cada día a uno de los personajes que van a estar en la alineación. Y a Silot. Usa los personajes que quieras, pero tienes que poner a Silot. A Silot te apuesto a que la puso ella. Y en parte,
No, te voy a decir una razón que esta es así como que detrás de, pero yo creo que es parte de esto. Ella es muy amiga de Matthew Rosenberg, que Matthew Rosenberg es mega fan de los Wildcats. Entonces yo por ahí había un comentario que me hace pensar que si va un poquito por ahí es un poquito de competencia. Pues sabe que yo quiero usar a Silot. ¿Por qué? Porque se lo va a quitar a Matthew. Y por ahí ve que puso, o sea que puedo leer cómics de Silot sin tener que aguantar a Grifter. Y dije, ahí está. Esa es la razón. Entonces, hasta ahora se han anunciado, estamos grabando esto el jueves 8 de junio, hasta ahora se han anunciado a Black Canary, a Batgirl Cassandra Cain, a Big Barda y a Silot. Son los 4 personajes que han revelado hasta ahora. No han dicho tampoco cuántos van a ser, si va a haber rotación o cómo va a funcionar. Yo entendí que falta uno. Ok. Pero sí, personajes femeninos, pues algunos de esos que mencioné me parece que son muy buenos personajes. La serie en donde introdujeron a Cassandra Cain a la fecha es uno de mis cómics favoritos de DC de principios de este siglo. Hay personajes que a veces son desaprovechados, pero cuando tienes una buena historia, incluso personajes que después dejan de importarte son buenos. Yo mencioné antes el caso de Huntress, que la miniserie que hicieron Greg Rucka y Rick Burchett, recontando el origen de la versión actual de Huntress, me gusta mucho. Y hay muy pocas cosas del personaje que me interesen después de eso. Entonces volvemos a lo mismo. Yo no soy tanto de personajes, sino de historias. Dame un personaje interesante en manos de un buen escritor y ahí estoy. A ver, fíjate, ahorita haciendo ahí crossover, el que mencionó a Kitty Pryde, ¿sabes qué otra viñeta me gusta mucho? ¿Cuál? La famosa de Kitty Pryde de Professor X Xavier. ¿Cómo? No te entendí nada, Beto. Una página 1 de los X-Men en la etapa que lo dibujaba Paul Smith, que es Kitty volteando hacia el lector, ¿no? Y dice, el profesor Javier es un cretino. Ok, sí, recuerdo eso. ¿Ya ubicas la imagen? Sí. Es más, me sorprende que esa imagen no sea en Miami. La voy a buscar, la voy a limpiar y la voy a poner en redes. A ver si alguien se divierte y se da vuelo con eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después vamos a ir a una pequeña pausa después de este festival de Tío Coy para darle salida a lo que teníamos rezagado de YouTube. Y Ricardo Pérez, Cigarilla Comic Verso, saludos caballeros. Hablando de recomendaciones, recomiendo la serie de Amazon Prime Citadel. Me gustó bastante, creo que no tiene desperdicio, no sé si ya la vieron. Si es así, me gustaría hacer sus opiniones. ¿Tú lo empezaste a ver, no, Esteban? Sí, vi los primeros 2 capítulos. Yo vi el primero y no me terminó de enganchar. Entonces dije, voy a esperar a que la completen y luego regreso, y no he regresado. Yo la encontré ok. Encontré que me faltaba un poco de... No sé, Beto. Era como ver de nuevo Shield contra Hydra. Eso es lo que me dio la impresión. La parte que no me gustó es la idea de que está ambientado en el mundo real, pero digan que Citadel es esta gran organización, tipo Shield, que fue capaz de mantener la paz por los últimos 100 años. Porque yo dije, estamos en una realidad paralela, ¿cierto? Así que esa parte del concepto me pareció un poco ingenua. Me habría gustado no sé, una cosa un poquito menos... con declaraciones menos rimbombantes sobre el bien y el mal. Creo que aceptar que en el mundo de los espías definir quién es el bueno y quién es el malo es un tanto iluso. Habría sido una mejor camino. Ahora, escenas de acción, por protagonistas relativamente carismáticos. Relativamente, porque creo que ni Priyanka Chopra ni ¿cómo se llama? Richard Madden son grandes actores. Chopra Jonas, que si no lo dices completo se enoja. Ok. Así que no la encuentro mala, pero tampoco me llamó tanto la atención. Yo estoy atrasado con series porque cuestiones familiares yo me retrasé mucho con cosas de trabajo y apenas yo me voy a empezar a hacer tiempo de ver otra vez cosas. Algo que tengo muchas ganas de ver, por ejemplo, es American Born Chinese. Sí, que recién se estrenó en Disney Plus. Que ya se estrenó, no ha empezado, pero por ahí cometí el error de dedicarle horas de mi vida a ver Fubar. Qué mala serie, y hablando de espías. Qué mala es, de veras. Tiene algunos chistes que le van a sacar una sonrisa, pero no vale la pena dedicarle tantas horas a tan poca historia. Para quien no sepa, es una comedia de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Gabriel Luna y... se me fue el nombre de la chica. Una chica se apellida Bárbara, la que sale como la piloto, la única mujer en el equipo en Top Gun Maverick. No sé de qué serie estás hablando, Beto. Es una comedia de acción, está en Netflix. Se estrenó hace algunas semanas, 2 o 3 semanas, en la que Arnold Schwarzenegger hace el papel de un agente de la CIA que está a punto de retirarse, y ya cuando está terminando el papeleo para concretar su retiro, lo llaman de regreso por una misión urgente en que tiene que ir a sacar a un agente que fue comprometido, y lo mandan a sacar a la gente y resulta que es su hija.
Entonces la premisa sonaba interesante para hacer una comedia de acción, pero el principal problema que tiene para hacer una comedia de acción es que pues que Schwarzenegger es una piedra y tratar de ponerle a hacer chistes no es una buena idea, y que la acción se ve como si estuviera viendo una serie de televisión de los años 70 o 80, pésimas coreografías, pésimo montaje. O sea, si va a ser una comedia de acción, asegúrate que la acción funcione. Sí, a mí me pasa eso con estas series, estas películas que de repente veo en Netflix o en Prime Video, que digo, se gastaron $200 millones en esto, ¿dónde están? Sí, es que en lugar de hacer una coreografía, pues le diste dinero al departamento de efectos especiales para que hicieran CGI toda la secuencia de acción. Y no tiene sentido y no se ve bien. Mónica Bárbaro parece que se llama, Beto. Ella, se apellida Bárbaro. Sí, se apellida Bárbaro, pero no creo el nombre. Es ella. Ella sale como la hija. Entonces, supuestamente el centro de la historia pues, es el conflicto de que él le reclama que por qué le ha metido todo este tiempo, desde cuando es especie. Ah, sí, yo te he metido durante mucho tiempo, tú me has metido durante toda mi vida. Entonces tenías un conflicto personal que puede ser interesante. La premisa de un agente viejo con un agente joven. Están todas las piezas para una serie entretenida y la verdad es que es entretenida, pero apenas. O sea, sí. Seguramente te va a sacar un par de sonrisas cada episodio, pero la historia no termina de cuajar. Insisto, aunque Stallone puede ser un buen tablero de rebote en una serie de comedia, tratar de convertirlo en el centro de la comedia es un error. Schwarzenegger. Sí, perdón, Schwarzenegger. Sí, Stallone se presta más a la comedia. Sí. Creo que es menos, en inglés, entonces que es self-conscious, creo que es menos... No sé considerar el término parecido a lo que me refiero. Creído. Como que no está tan preocupado por su imagen y está dispuesto a hacer el remate del chiste. Y en el caso de Schwarzenegger no es así. Entonces creo que esa es la diferencia. Entonces, en el caso de Stallone puedes utilizar esa imagen de hombre rudo y de las películas de acción y demás y utilizarlo para crear el chiste alrededor. Schwarzenegger se ve que no es así y se nota. Sí. Bueno, yo creo que Stallone pasó por una época en que lo molestaron tanto que decidió dejar de prestarle atención. Él mismo empezó a hacer los chistes. Sí. Además que, no sé, hay películas por las que lo crucificaron que a mí no me parecen tan malas. Por ejemplo, Oscar. A mí me divierte. Es absurda y jamás diré que es una buena película, pero a mí me divierte bastante. O Tango y Cash. Es muy entretenida. Que también, yo creo que el más sobreactuado en esa película es Jack Palance. Ah, pero Jack Palance nunca aprendió a actuar. O sea, Jack Palance siempre era nada más actitud y presencia. Y la mitad del tiempo eso bastaba para hacer que funcionara. Sí. Tango y Cash es una película que todavía veo de vez en cuando. Cada, no sé, 5, 8 años, una cosa así. Sí, es entretenida. En general, dos películas de acción de Stallone de los 80, 90, difícilmente puedes juntar 5 que ya son buenas, pero en general son entretenidas. Sí. Y eso aplica a Cobra, a Halcón, a Hudson Hawk. No, pero Hudson Hawk es con Bruce Willis, Beto, y esa es muy buena. Sí, pero vamos, me refiero Danny Aiello, Bruce Willis y Andy McDonnell, perdón. ¿Por qué? Porque Bruce Willis es muy divertido. Pero esa película es muy buena, Beto. Lo que pasa es que le fue muy mal, pero a mí me encanta esa película. Yo creo que esa es una película a la que le fue mal injustamente, Beto. Tal vez deberíamos hablar de eso como especial de Comicverso. Sigo pensando que Schwarzenegger funciona en comedia cuando construyes la comedia a su alrededor y no la haces pasar por él. Y los dos grandes ejemplos son Last Action Hero y Mentiras Verdaderas. Yo creo que lo más loco que tiene esa película, estoy hablando de Hudson Hawk, Beto, que me hiciste acordarme de Hudson Hawk, es que, si mal no recuerdo, la secuencia de inicio es Hudson Hawk con Danny Aiello que están robando, y para coordinar el robo cantaban una canción. En lugar de sincronizar relojes, cantan una canción porque ya saben cuánto dura. Cantan una canción porque están tan sincronizados que la pueden cantar sincrónicamente. Y eso es probablemente una mala elección a efectos de taquilla, pero a mí me encanta. Sí, son la clase de cosas que hacen que su lógica interna te convence de que algo es curioso, ¿no? El que no sea la típica secuencia de acción de sincronicemos nuestros relojes. Y cuando se vuelve absurda, se vuelve muy absurda esa película, pero de una buena manera. Cuando sobrevive Dani, yo le dice, ¡no, estoy bien! Hablando de esto, ya que nos desviamos un poquito de las preguntas, también vi hace algunos días una película de acción polaca que está en Netflix, que me dejó con sentimientos encontrados. Se llama Día de la Madre y algunas de las secuencias de acción están hechas al estilo de las de John Wick. O sea, es la acción realista a base de coreografías y donde tu protagonista sale tan golpeado o maltratado como la gente a la que golpea. Que me parece que es una de las mejores formas de hacer acción. Pero contrastan esa seriedad con un villano ridículo que anda por ahí
en suspensorios todo el tiempo, y que en lugar de tener un arma, como haría la mayoría de la gente, trae un par de tasers y anda electrocutando gente cada vez que lo hacen enojar. Entonces, como que la película tiene una variación tonal que no termina de empatar, y que aparte me hizo... Suena como que lo hubiese hecho algún fan de... ¿cómo se llama este director francés, el del Quinto Elemento? ¿Le Besson? Sí. Un poco. De hecho, la película anterior de este director, ahorita no recuerdo el apellido, se llama Mateusz, pero no recuerdo el apellido, es un apellido polaco que de repente son muy parecidos. Yo lo conocí por una comedia de acción que también está en Netflix, que se llama The Getaway King. Ok. Pero es una comedia y esa es bastante buena. A quienes tengan Netflix les gusta así, Getaway King, se van a divertir bastante. Este es del mismo director, y como que trató de hacer algo más serio, pero sin olvidarse de la comedia. El problema es que los tonos brincan mucho, pero me hizo buscar una película vieja que mucha gente parece haber olvidado, porque empecé a ver comentarios cuando andaba buscando imágenes, pensando en que de esa sí quiero escribir una reseña, porque dijo, jamás había visto que sea de una forma tan creativa una zanahoria. Y lo primero que pensé en ese momento fue Shoot 'em Up. Ajá. Y después se me ocurrió buscar, y sí, en varias partes encontré que hay gente, ¡ay no! ¿Qué forma tan creativa son las zanahorias? Y yo, ¿qué carajos nadie vio Shoot 'em Up? Y terminé viendo otra vez Shoot 'em Up hace unos días. Y me sigue divirtiendo mucho. Ok, Beto, sigamos respondiendo, o esto se va a hacer eterno, tratar de ponernos al día. Sí, pero al menos ya no fue un programa de solo preguntas. ¿Ves qué buen atajo encontramos en medio? Más que atajo, esto fue el camino más largo, pero démosle. Eso depende a dónde ibas a llegar. Ajá. ¿Cuál era tu plan? El mismo Ricardo Pérez. ¿Leyeron la serie del Hombre Araña de John Byrne, primer capítulo de finales de los 90, principios de los 2000? Yo no la leí, pero casi todas las críticas apuntaban a que era nefasta. ¿Qué opinión les merece? No, yo no lo intenté. No es nefasta, pero es bien mediocre. Es que es John Byrne y es en la época en la que estaban completeando las cosas con Howard Mackie, y entonces se llama, en inglés es Chapter 1, Spider-Man Chapter 1, y es el Byrne del que nos hemos quejado, que es la época en la que se le empezaba a ver como cansado y harto de hacer superhéroes, y era una versión mal hecha de lo que hizo Kurt Busiek en su propia serie retro de Spider-Man, porque pues aquí fue pues como que según otra vez tratar de llenar huecos del inicio de la carrera de Spider-Man, pero con historias que no iban a ninguna parte. Entonces ni siquiera me parece que sea mala o nefasta, nada más es increíblemente mediocre y aburrido, que a veces es peor. Sí. Pero pues eso. Después dice, pregunta para el Caballero Pedreros. Flash, Wally West y la lucha libre mezclados en un cómic escrito por Jerry Adams, que la crítica lo reporta como muy bueno. No sé a qué se refiere. ¿Hay lucha libre en el Flash de Jeremy Adams? ¿Es lo que está diciendo? Todavía no lo he leído, así que no sé. Pero imagino que me está incitando a que lea ya que sufrí con el otro, que lea el de Jeremy Adams. Sí. Sí, es que lo que todos te hemos dicho, Esteban, ok, ¿por qué sigues sufriendo con este en lugar de pasarte al que sigue? Ya Jeremy Adams ya hasta acabó y tú todavía no empiezas. Bueno, ya me pondré el día, Beto, algún día. No estoy apurado. Ok. Después de que pregunta para mí, ¿qué tanto ha cambiado su trabajo y ritmo de trabajo ahora que Panini México está con Marvel? Más bien es el revés, ¿no? Marvel está con Panini México. Pues en realidad no mucho, porque en realidad yo he hecho muy poco de Marvel. De hecho, son cosas que ya comenté. Uno de ellos, incluso, si no me equivoco, ya salió a la venta. Los únicos 2 tomos que he traducido de Marvel es el Spider-Man Life Story y el primer volumen de Spider-Man 2099. Así es de que no he hecho nada más de Marvel, entonces pues no ha habido muchos cambios ni en el ritmo de trabajo ni en ninguna otra cosa. Supongo que si llega a pasar lo que todo mundo dice que va a pasar, que es que Panini también va a tomar la licencia de DC, es probable que entonces sí crezca la llegada de trabajo, pero también aquí habría que mencionar, les recuerdo que yo no trabajo para Panini, yo trabajo para una editorial que le hace maquila editorial a Panini, y no es la única empresa que les hace esta clase de trabajo. De hecho, a raíz de que tomaron la licencia de Marvel, contrataron a más editoriales que hagan lo mismo, entonces no todo el trabajo de Marvel pasa por la compañía para la que yo trabajo. Entonces eso es parte de las razones por las que no necesariamente el que esté la licencia acá implica que me hagan cosas de Marvel. Depende de a qué compañía le asignen trabajar, en qué títulos o en qué proyectos, y ya que están las cosas del lado donde yo trabajo, que es en Editorial Caligrama, que ellos decidan qué de eso me van a asignar o si me van a hacer otras cosas, porque en general yo podría decir que en lo que va del año la mayor parte de mi trabajo sigue siendo con títulos de Star Wars y del divertidísimo, siempre entretenido y satisfactorio Mark Millar. Sí, mi escritor favorito, Beto. Sí,
Notes el entusiasmo con el que estamos hablando de él. Sigue Ricardo Pérez, dice: en lo personal nunca me ha gustado Damian Wayne como personaje ni como Robin. ¿Algunas historias que recomienden de él para tomarle cariño o por lo menos gusto? Yo te recomendaría 3 porque lo estuve pensando en estos momentos y diría que serían Batman y Robin de Morrison, Batman y Robin de Tomasi con... Uy, se me fue el nombre del dibujante en este momento. Con Patrick Gleason, ¿no? Patrick Gleason, sí, justamente. Y Super Sons. Sobre todo esta última. Que es Tomasi con Jorge Jiménez. Jorge Jiménez. Que según entendí de eso va a haber ómnibus. Creo que sí. Creo que tienes razón, Beto. Porque... Bueno, yo considero que es un personaje interesante, tal vez un poco... Tal vez llegó un poco de sorpresa. Creo que no esperábamos otro Robin en el momento en que apareció porque ya había demasiados Robin. Recién había vuelto uno que ya estaba muerto. Pero a efectos de cambiar la dinámica del personaje creo que funcionó muy bien. Entonces, a mí me parece un personaje interesante, agradable. Sí, a mí también. Creo que era parte cambiarle un poquito, porque en lugar de ser alguien... Vamos, la premisa básica de los Robin es ver qué tan dañado está Batman, ¿no? Que como parte de su cruzada contra el crimen y tratar de evitar que haya inocentes lastimados, pone en riesgo a niños adolescentes. Ajá. Entonces, mira, para que no se muera este tipo que tiene, no sé, afanes suicidas, le vamos a poner a un niño en riesgo para que lo acompañe a combatir el crimen. Sí, era una premisa absurda que lo peor de todo es que lo repitieron en varias ocasiones, y en el caso de Damian es darle la vuelta al concepto, porque es alguien que desde que tiene uso de razón ha sido entrenado para ser un asesino. Entonces aquí la labor de Batman no es, sí, te voy a enseñar a pelear para que sobrevivas al mundo. Es, ok, tú sabes pelear incluso mejor que yo, entonces voy a tratar de entrenarte para que no mates demasiada gente por la calle. Para que no mate a nadie, mejor dicho. Entonces, el solo partir de esa premisa creo que hace mucho más interesante la interacción entre Batman y Robin. El que sea su hijo biológico es un extra. Entonces, a mí me parece un personaje muy interesante, con muchísimo potencial para explotar tanto cuestiones dramáticas como de temas repeticiones, el rol de la paternidad en el mito de Batman, etc. Y además que aparte de eso, inviertes el rol de quién es el que humaniza a quién. O sea, le extrae la humanidad a Batman al tratar de empatizar con su hijo. Tratar de buscar la forma de que Batman, que muchas veces es interpretado simplemente como un bruto huraño que maltrata a la gente, un dron sin sentimientos. Claro, trate de buscar la forma de conectarse con su hijo y traerlo de vuelta al lado luminoso, entre comillas. Porque cuando planteamos seriamente lo que acabamos de decir, no, el personaje es muy... Batman, el personaje es muy complejo. No da. No, y ese siempre va con Batman. Por eso me molesta que no hay gente que se lo toma tan en serio. O sea, te das cuenta de lo que estás diciendo, te das cuenta de qué personaje estás hablando, y creo que es un problema. Y el otro potencial que tiene Damian es justamente que con este background tan distinto, cuando lo pones, supuestamente la idea original detrás de las distintas iteraciones de Robin que había a lo largo de las décadas era crear un punto de balance, harían un poquito de luz a toda la oscuridad que es la vida de Batman. Esa es la razón por la que di que es una persona siempre optimista y que siempre tiene una sonrisa en la cara, haga lo que haga. Creo que es la principal diferencia, ¿no? Que si alguien te hace un dibujo de Robin y no tienes una forma de identificar qué Robin es más allá de las diferencias en el uniforme, si está sonriendo sabes que es Dick, ¿no? Era el poner este lado optimista. Si está haciendo gestos, antes dices, ok, ese es Jason. Con Tim, pues ya vino el cambio de uniforme y fue que era un personaje bastante distinto, con otros niveles de complejidad y lo que sea. Pero de repente volteas a ver cómo funciona la Batifamilia, el MK que tiene, y Damian es el que no encaja ahí. Entonces el tratar de explorar el personaje a través de cómo hacen los demás para tratar de integrarlo al grupo que han formado, creo que es lo que hace que sea un personaje bastante más interesante que muchas de las adiciones relativamente recientes de DC. Ok, Beto, sigamos. El mismo Ricardo, se han hablado de esto, pero ¿por qué DC decidió que era buena idea rehacer su continuidad con los nuevos 52? No lo necesitaba, su continuidad estaba bien, incluso a pesar del Hombre Halcón. Pues es que aquí es un tema más de cuestiones, digamos, corporativas.
llega el momento en el que dicen, no, ya en su línea en general no está rindiendo, como que necesitan hacer algo. Entonces, generalmente cuando esto pasaba, pues en Marvel se arman un evento, un crossover, lo que sea, y buscan tener un poquito de atención mediática. Y en muchas veces, en muchos casos, hay muchas cosas que digo así. En DC intentaron hacerlo por un tiempo, pero tampoco les suena muy bien, y se dieron cuenta de que sus eventos que más lo alcanzaban eran cada vez que hacían una crisis de alto perfil en la que invocaban a toda su línea y terminaban por decir, ok, esto es un reboot de la continuidad. Crisis en las Tierras Infinitas, Año Cero, etcétera, y de repente se convirtió en necesitamos una nueva crisis. Y el caso es que como hubo cambios en el organigrama administrativo de Warner, les pidieron otra vez, oigan, su línea necesita que hagan algo para inyectarle vida a la línea completa. Y fue cuando estaba Dan Didio con su extraña idea cabalística al héroe de 52, que decidió que iba a rehacer todo, aparte un reboot mal planeado, donde la continuidad no tenía ni pies ni cabeza, donde tratar de armar una línea temporal con lo que él pretendía que fuera el nuevo funcionamiento, pues es un absurdo que a la fecha no... Quien quiera que trate de explicártelo va a terminar inventándote una sarta de sandeces, porque es imposible hacer que tenga sentido. Pero pues es más bien eso, el cómo responder a la presión corporativa sobre ellos siempre era pues borrón y cuenta nueva, aunque no sea tan nueva. Sí, o sea, fue por un lado eso, y por otro lado fue más una movida de mercadotecnia que otra cosa. Como dice Beto, tenían presión por mejorar la línea, la idea de hacer un relanzamiento fue una bomba, y le salía bien o le salía mal, y le salió bien, entre comillas, por un par de meses, un año tal vez, cuando las cosas empezaron a caer por su propio peso, porque tal vez la idea en sí no era mala, pero claramente no fue bien ejecutada, y eso ocasionó que la gente, bueno, generó el efecto rebote. La gente sintió interés, quiso probar qué es lo que había, lo que encontró no le gustó, se fue. Entonces, si vas a hacer un evento como ese, probablemente lo deberías haber planificado bastante mejor, por bastante más tiempo, y no fue el caso. Fue un golpe de efecto. O sea, no sé si el concepto en sí es malo. Yo creo que el que tuvo razón en algún momento McFarlane cuando decía esto habría sido mejor que lanzaran 6, 8, 10 series cada 6 meses para darle tiempo a la gente que las pruebe antes de lanzar toda la línea, porque ¿quién puede comprarse? Bueno, poca gente puede comprarse todas las series de DC al mismo tiempo, o sea, no da. Pero bueno, se hizo como se hizo y punto. No es que tenga algo de malo la continuidad, sino que el objetivo era mezclado, o sea, la continuidad es la excusa, pero el objetivo era de venta. No era de arreglar la continuidad de DC. Y eso se nota sobre todo porque los nuevos 52 no hicieron más que enredar la continuidad de DC. No arreglaron nada. Sí, eso, porque realmente ese no era el objetivo. El objetivo era generar atención mediática, crear hype entre los lectores y elevar las ventas. Sí, y eso lo consiguieron por un tiempo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Ricardo, que si no me equivoco esta es la última que nos dejó, dice: el Full Killer de Steve Gerber, su serie de los 90 es recomendable. Dice, por cierto, en México lo tradujeron en novedades en los cómics de Maña como el Cazabobos. Sí, así se llamaba en los cómics de novedades, que fue donde yo lo vi por primera vez. Pues como todas las creaciones de Steve Gerber, creo que generalmente son buenos si logras meterte en el contexto de la época y si la historia la escribe Steve Gerber. Me da risa la traducción porque literalmente es correcta, pero el sentido es completamente nada que ver. Yo lo he dicho muchas veces, hay gente que dice, no, es que en aquellos tiempos Remy Bastien y Delfina Fuentes sí saben traducir. No han puesto atención, chavos, no anden diciendo esa clase de cosas, porque la verdad es que sí, cada vez que agarro uno de esos viejos cómics, sé que estaba la limitante del espacio, sé que estaba el tema de la letra de molde y cosas por el estilo, pero los cómics en México estaban muy mal traducidos en los años 70 y 80. No hay vuelta de hoja. Y este es otro ejemplo. Pero vamos, es un personaje que bueno, pues también depende a qué serie exactamente se refiere, porque yo no recuerdo una serie de los 90. Según yo veo una serie más vieja, aparte de que hay varias versiones del Full Killer, ¿no? Que según yo las dos primeras, la tercera no estoy seguro. Las dos primeras son de Gerber, la tercera no estoy seguro, y la más reciente ya fue una creación que nada que ver, que fue nada más tomar la identidad en un cómic de Max, que si ignoras que es algo completamente ajeno, es pasable si te gustan los cómics de crimen. Pero no sé qué sería sido la de los 90, y si no estoy seguro. ¿A ti te suena? No. Porque de los 90 yo lo que recuerdo es
que había unos Full Killers en el universo 2099, que era una especie como de pandilla en los cómics de los X-Men, pero no recuerdo alguna otra versión de los 90. No, Beto. Hay un artículo bastante extenso en Wikipedia de Full Killer y la serie... ¿En serio? Sí. ¿Extenso? Que explica todos, me imagino. Habla de 4 Full Killer distintos. Y de Mike Trace hay 2 series, que es aparentemente el último. Una es la de Max, Que es Full Killer Full Paradise, Fool's Paradise, y la otra es White Angels. Ok, yo leí la primera de esas dos, que era de C.P.A. Horwitz, Mike Horwitz, que es un novelista más o menos famoso. Ok. Y esa es a la que me refiero, que les digo, si les gustan las historias de crimen y cosas por el estilo, esa puede que les guste. Era una miniserie de Max. Hay otro Full Killer que se llama Greg Salinger y la serie se llama Full Killer Psychotherapy. Ok, ¿esa de cuándo será? 2017. Reciente. Que Salinger es el segundo, si no me equivoco, y ese es de los de guerra. Por Max Bemis y Dalibor Talajic. Que al menos se debe ver bonita. Al único que reconozco aquí es al entintador Beto, José Marzán Jr. Ok, ¿nunca has visto el arte de Dalibor Talajic? No. Es bastante bueno. Digo, yo de estos del que llegué a leer más historias fue del segundo, de Greg Salinger, que es el que apareció en las páginas de Spider-Man, y se supone que el personaje era muy amigo de Manting. De hecho, aparecían juntos en muchas partes. Ok, supuestamente son Ross Everbest, Greg Salinger, Kurt Gerhardt. Esos serían los 3. Ok, los 3 son de Gerber. Sí, hay otra versión que es Mike Trace. No sé si son los 3 de Gerber. Sí, 3 es el reciente. No, es que te digo, al menos Ross y Everbest y Greg Salinger, los dos son creaciones de Gerber. El tercero no estoy seguro. Por tiempos puede ser que todavía sea suyo, porque dentro de todo creo que no le metieron mano a los personajes de Gerber durante un buen tiempo. Pero no sé en qué momento cambió el asunto. Al menos mientras estaba vivo creo que sí le tenían cierto respeto y no se metían con sus cosas, ¿no? Pero él falleció que como en 2007, 2008, y fue más o menos la época en la que apareció el último, pero no sé si el tercero sea también suyo. Sé que Salinger y Everbest sí. No, el tercero es de Greg Hurwitz y Lan Medina. No, pero es el último, ese es Gerhardt. Mike Trace. Mike Trace, perdón. Sí, el que digo, Gerhardt es el que no sé. Trace es el cuarto. Gerhardt, a ver. Aquí dice que el primero, que vivió por un número, fue creado por Steve Gerber y Val Mayerik en Man-Thing 3. Luego crearon a Greg Salinger. También en este caso, a ver. Gerber, Mary Screens o Skrenes y Jim Mooney. ¿Sí? Y Gerhardt fue aparentemente creado por Gerber y Joe Brosowski. Okay. Entonces sí son 3 versiones de Gerber y el otro. Sí, digo que del que yo llegué a leer varias cosas fue el segundo. Salinger, que digo que el personaje lo hacía mucho que ser equipo con Manting. De hecho, creo que el cómic original, o mejor dicho, el Full Kill original, creo que debutó en un cómic de Manting o en una historia de Manting en alguna de las antologías. Sí, no estoy muy seguro. Y cuando aparece el segundo, era algo así como que su mejor amigo era quien lo acompañaba a todas partes. Ok. Beto, creo que con eso terminamos las preguntas que alcanzamos a responder por este episodio. ¿Qué te parece si pasamos a comentar algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Beto, me estoy poniendo al día con la juventud y vi Jujutsu Kaisen. Okay. Que está a punto de estrenar su segunda temporada. Jujutsu Kaisen es una serie de animación japonesa, como probablemente adivinaron, que hizo su aparición creo que el año 2000. A ver, déjame revisar cuándo partió la serie animada. Creo que fue el 2021. No, 2020. El manga es creado por Gege Akutami y la animación, la serie animada es creada, es producida por el estudio MAPPA, que se transformaron rápidamente en mis favoritos. Son el mismo estudio que está a cargo de otra serie que adora la juventud, que es Chainsaw Man, que también la vi, así que la podré comentar en otro episodio. Y me gustó bastante Jujutsu Kaisen, a pesar de que en algún momento dije, no, yo ya superé los shonen. Este es un shonen que me gustó. Los shonen son, para el que no tenga idea, el género dedicado a los adolescentes y jóvenes adultos en el manga japonés. Por los niveles de violencia, yo diría que este probablemente sea para jóvenes adultos, pero la verdad es que he visto varios mangas adolescentes que tienen niveles de violencia importantes. Y bueno,
La historia trata sobre un personaje que es Yuji Itadori, que es un joven que tiene cierta capacidad anormal, una capacidad atlética anormal, pero que rehuye de las competencias físicas y participa junto a dos chicos bastante extraños de su escuela en unos clubes, que al parecer los japoneses están, no sé si están obligados, pero sí están incentivados a que cuando están en el equivalente a la secundaria o la educación media chilena participen luego del final de las clases en sus colegios en clubes donde se les motiva a que conozcan otros compañeros y desarrollen algunos intereses fuera de lo académico. Entonces, este es un club que está dedicado al ocultismo y él participa básicamente porque no quiere participar en ningún otro club y este club le atrae. Y bueno, aparece un personaje misterioso en su escuela que es otro joven también más o menos de su edad que está investigando la posible aparición de un demonio. Aquí se cruzan el mundo sobrenatural de los hechiceros con el mundo común y corriente de los estudiantes de una preparatoria promedio de Japón. Y bueno, este personaje que es otro de los personajes protagónicos de la serie. Deja ver si me acuerdo del nombre o si lo encuentro por aquí porque ya lo vi hace algún tiempo. Megumi Fushiguro detecta la presencia de lo que en ese momento no se supone que sea tan importante, pero a medida que avanza la historia se va descubriendo que es bien importante. Es un objeto poseído por un demonio. Detecta la presencia en Yuji Itadori. Yuji Itadori le dice, oye, o sea, le pregunta, ¿tienes algún objeto raro? ¿Encontraste algo? ¿Qué pasó? Sí, mira, el otro día estaba por ahí dando vueltas y encontré esta cajita donde había algo raro que estaba sellado con estos sellos que hacen los japoneses que se suelen ver en algunas series de animación. Pero bueno, se los di a mis compañeros del club y ellos quedaron de que lo iban a tratar de abrir una sesión espiritista esta noche. Y a mí como, bueno, mi abuelo estaba enfermo y lo vine a ver, no estoy con ellos. Bueno, y déjame tranquilo también porque mi abuelo acaba de morir. Dice, no, es muy importante que me digas qué pasa acá. Bueno, resumida la historia, en esa cajita estaba guardado y sellado bajo 7 llaves el dedo de un demonio. Y bajo digamos, la mitología de esta serie, la idea es que la gente, para prevenir la aparición de espíritus, demonios y cosas por el estilo en algunos lugares donde frecuentemente son atraídos por la miseria humana, como los hospitales, las escuelas, porque la gente sufre mucho en esos lugares, plantan objetos de mucho poder para espantar otros espíritus. Y dice, bueno, esto en realidad es una mala práctica porque esto termina atrayendo a los espíritus cuando el poder de estos objetos va bajando. Y lo que había en esa cajita era el dedo de un demonio muy importante que había sido capaz de conquistar el mundo prácticamente hace 1000 años y que la gente con mucho esfuerzo logró destruir. Entonces este dedo atrae a un demonio de alto poder que ataca a los amigos de Yuji. Y él parte junto a Megumi a tratar de salvarlo. Cuando llegan al lugar, Megumi, que es el que es hechicero y está entrenado, le dice, espérame acá, entra al colegio a tratar de salvar a los amigos. Piensa que los salvó y en ese momento son atacados por un demonio aún más poderoso. Y Yuji ve cómo están atacando a todos y Megumi no los puede salvar, entonces él entra a pelear. Y muestra una destreza física importante, pero bueno, está peleando contra un demonio, entonces no logra vencerlo y en la desesperación escucha que este objeto, que es un dedo del demonio, le podría dar mucho poder si lo consume. Entonces, en un aprieto, cuando el demonio está a punto de comérselo y matarlo, malabarea este dedo que está él tratando de impedir que el demonio se lo coma y se lo come él. Y con esto despierta los poderes demoníacos dentro de su cuerpo. Y en un par de pases mágicos, o sea, de golpes, perdón, elimina al demonio y se encuentra repentinamente con este poder. Pero lo que le dicen es que, bueno, que esto que se comió en realidad lo debería haber matado, el demonio lo debería haber poseído, pero él tiene una extraña habilidad que le permite ser un
un receptáculo para contener a estos demonios, que en los viejos tiempos se utilizaban para que cuando no podían matar a un demonio, se le daban una parte de ese demonio a un ser humano y luego mataban al ser humano. Y de esa forma lograban matar al demonio. Entonces, mucha gente ahora lo quiere matar porque el demonio que liberó es muy, muy poderoso. Excepto su profesor, que decide ser su nuevo mentor, que es Satoru Gojo, que es el personaje más poderoso que ha aparecido en la serie hasta el momento. Que es un tipo que anda, que pueden que lo hayan visto por ahí porque es bastante popular, que tiene pinta así como de príncipe de novela japonesa y tiene los ojos vendados, con el pelo blanco, etcétera. Y este tipo le dice, mira, te voy a dar otro dedo de este. Porque si pasa algo yo te puedo matar pero por otro lado, si te lo comes, de a poco podemos eliminar este demonio y antes de que alguien más lo libere es mejor que tú lo sigas consumiendo y eventualmente veamos qué hacer contigo. Así que lo ingresa a esta especie de Hogwarts para gente con poderes para combatir contra los demonios, para hechiceros. Y ahí de a poco va aprendiendo de dónde sale, o sea, no de dónde, pero cómo manejar este gran poder que tiene dentro de su cuerpo, cómo utilizarlo para combatir demonios y de qué manera resistir la tentación de este demonio que habita dentro del que... No me puedo acordar del nombre, pero para aquí lo debo tener en Wikipedia, Beto. Ryomen Sukuna. Qué bueno, me van explicando de a poco quién es Ryomen Sukuna y a él en realidad le separaron 20 dedos, de los cuales a la altura de lo que he visto yo del anime, Yuji ya se ha comido 4. Entonces este demonio cada vez se vuelve más poderoso y también los personajes. Una de las gracias que tiene esto es que el nivel de poder de los personajes progresa bastante rápido, entonces no es como Dragon Ball que tiene estos episodios, no sé, 2 semanas, no, meses viendo cómo Goku entrena dentro de una cámara secreta para enfrentarse a alguien. No, aquí las historias se resuelven bastante más rápido y son bastante más entretenidas. La animación es extraordinariamente buena, es realmente espectacular. Hay una película de Jujutsu Kaisen que está basada en una historia que se llama Jujutsu Kaisen 0, que son eventos que ocurren aproximadamente 1 o 2 años antes del inicio de esta serie. Y si quieren conocer el mundo de Jujutsu Kaisen sin tener que embarcarse en una serie de 24 capítulos, bueno, si tienen Crunchyroll pueden ver la película que incluso se estrenó en cine, por lo menos por acá en Chile se estrenó el año pasado, creo. Así que pueden ver la película que también tiene una animación muy espectacular. Y si les gusta la película, les va a gustar la serie. Así que Jujutsu Kaisen, Beto, yo la recomiendo ampliamente. Ok, suena bien. Sí, es bastante entretenida. El diseño de personajes es muy bueno. Los personajes son bastante entretenidos. La animación es espectacular. Y también es bastante entretenido que cada personaje logra desarrollar sus poderes mágicos de distintas maneras. Entonces no es como Dragon Ball, que todos pegan patadas, todos tiran rayos, sino que cada uno tiene alguna especialidad distinta, alguna pequeña variación sobre el mismo tema que hace que las escenas de combate sean muy entretenidas, bueno, simulen que es una pelea no solo de fuerza, sino de estrategia. Okay. ¿Qué vas a comentar tú, Beto? Bueno, pues de lo poco que he leído, pues hace poco más de un mes se lanzó la nueva serie de Shazam, que fue una que comentamos que era de los pocos casos en los que un anuncio nos podía emocionar respecto a un personaje que había sido duramente maltratado en los últimos años. Y mayormente por el equipo creativo. 40. Con algunas excepciones, ¿no? Por ahí está el Justice of Monsters y Billy Batson de Magic of Shazam. O sea, había algunas excepciones, pero dentro de historias, dentro del universo regular de DC, sí, como 40 años de maltratos, sobre todo a manos de Jeff Jones. Pero como decía, se anunció esta nueva serie, escrita por Mark Waid y con arte de Dan Mora, además de color de su color habitual, que es Alejandro Sánchez. Y creo que no decepciona, ¿no? Es como que un regreso a qué es lo que se ha divertido los cómics de Capitán Marvel o ex Capitán Marvel. Tú dices, Marvel. Beto, Tiranosaurios Rex tomando té. Empiezas con una página donde ves al
personaje que ya a estas alturas no sé cómo queda el nombre, porque hace bastantes alusiones a esto de que el que se llame Shazam confunde a mucha gente porque es la palabra que le da sus poderes y no por andarlo diciendo en voz alta, y lo del chiste por el que lo empiezan a llamar Capitán. Habrá que ver en qué termina todo esto, pero empiezas con una persecución con el héroe montando un tiranosaurio y que después termina tomando té con dinosaurios extraterrestres. Si eso no te parece un buen empiezo, no sé qué necesitaríamos. Si a eso le sumas después toda la secuencia en donde te presenta lo que es la Roca de la Eternidad y lo que él ha hecho con el lugar, y con momentos en los que te recuerda que esa es la parte esencial para pensar por qué no es nada más otra versión de Superman, pues creo que el solo hecho de ver cómo tiene la Roca de la Eternidad te da una idea, y es el recordatorio de que Billy Batson es un niño. Y si eso no te lo deja claro, las actividades que tiene ahí, como por ejemplo la forma en la que practica sus habilidades de combate, creo que eso te debe dejar muy claro que estás hablando de un niño con los poderes de un superhéroe adulto. Entonces, en general, creo que se trata de una serie que rescata esa idea de que los superhéroes pueden ser divertidos y poderosos de todas las edades, sin que esto implique que no puedas tener amenazas más serias o villanos que puedan causar problemas bastante más serios, ¿no? Entonces, creo que fue un gran comienzo. Si no me equivoco, esta semana aparece el segundo número, pero todavía no llegó él. Pero este primer número, una vez que me gustó mucho, porque creo que lo que hace es, como dije, regresar un poquito a ese aire inocente que solían tener los cómics de superhéroes de antaño, además de que integra la vieja continuidad del personaje con la versión de la película y se las arregla para hacer que todo lo que está haciendo con él funcione dentro de la estructura actual del universo DC. Entonces, para tratarse un primer número, creo que cumple con creces todo lo que se esperaba y podías desear de un cómic como este, ¿no? Sí. Sí, Beto, no tengo más que agregar a eso, porque la verdad es que me gustó bastante. Estoy esperando el número 2. Sí, sobre todo y con ganas de leer un poquito de la serie de Mary Marvel. Que dicen que es bastante buena, también me dieron ganas de echarle un vistazo, pero siendo muy atrasado con mis lecturas. Pero esto me pareció que era un buen momento me pareció que era un buen cómic para recordar por qué me gusta leer cómics. Sí, ok, Beto. ¿Qué más podemos comentar? O aprovechamos de responder un par de preguntas más. Pues podría ser, porque he estado viendo algunas películas, no he estado de humor para muchas cosas, entonces de forma un poquito absurda he estado... Mi dieta de entretenimiento en las últimas semanas se ha limitado a cine de horror y películas de Jarmusch. Creo que ninguna de las dos cosas va muy bien con la clase de comentarios que vamos a hacer por aquí. Entonces, si no tienes algo más que comentar, pues sí podemos darle salida a algunas preguntas más. Ok, démosle salida a algunas preguntas más, Beto. ¿Qué tenemos por aquí en Discord? Ok, habíamos acabado con las de YouTube, entonces regresamos a Discord. JJ2049. ¿A qué creen que se deba que ya no han sacado las adaptaciones a novela o cómics de películas de superhéroes? Recuerdo que hubo de la trilogía de Raimi y de X-Men, pero en los últimos años no he visto alguna nueva. Mira, la verdad nunca le he prestado atención a las novelizaciones de películas. Supongo que probablemente no venden bien. No veo otro motivo para que no se hagan. Según yo venden bien. Pero yo creo que más bien hay un tema de licencias. Y que con todas las absorciones, fusiones y alianzas que se dieron en el medio editorial, por ahí me imagino que a lo mejor los nuevos mandamases, que pues casi todo es ahora Random House, de una u otra forma, me imagino que a la hora de renovar licencias con algunas propiedades, pues no se ve de forma tan fácil. Yo asumo, por ejemplo, que también el hecho de que Marvel y su nueva compañía madre, que es Disney, recuperaran muchos derechos, probablemente también complicó mucho de eso, y yo asumo que esa es la razón por la que ya no hay novelas. Yo no te voy a decir que muchas, pero generalmente tengo problemas cuando alguien dice novelización de algo, porque cuando algo no fue planeado con la estructura de una novela y tratas de hacer una novela a partir de una historia bastante más sencilla, como es lo que ocupas en hora y media o 2 horas de una película, se sienten muy ligeras y no es algo que disfrute de forma particular. Pero hace muchos años descubrí que una persona en quien podías confiar para expandir las novelas, para expandir la misma historia, contarte la misma historia de una forma que la novela te dé un extra, era Peter David. Entonces Peter David, por ejemplo, hizo las novelizaciones de las 2 películas de Hulk, de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi
y después descubrí que también ha hecho la de Rocketeer y me hice de todas ellas y todas son muy buenas. Entonces creo que ahí a veces más bien es tema de quién es el escritor, y si no fue nada más pensando, pues me van a pagar y yo lo que voy a hacer es cumplir. Entonces en ese sentido pues no es la clase de cosas para todo el mundo. Un autor famoso por hacer novelizaciones de películas era Alan Dean Foster, que fue el que después destapó la cloaca de todos los malos manejos de Marvel a la hora de pagar regalías. Bueno, no de Marvel, más bien de Disney en general. Las novelizaciones de Alan Dean Foster son bastante aburridas, no tienen mucho chiste porque tal cual es como si te platicara en prosa las películas, entonces no aportan mucho. Pero Peter David tiene un estilo que se presta mucho, aparte como alguien que conoce a los personajes tratando de superhéroes. Creo que él hace un muy buen trabajo con a la hora de novelizar, porque aparte, al menos todas las que mencioné están escritas en primera persona. Entonces todas te las pones desde la perspectiva del héroe, y eso te permite de repente tener una expansión de interpretar todo lo que viste en pantalla. Entonces me parecen bastante buenas. Las adaptaciones a cómic, ese sí nunca he sido muy fan, porque a veces ahí al contrario las simplifican bastante más, y al reducir una película a la trama pues sí resulta algo bastante aburrido, y donde pues generalmente lo más interesante es ver quién fue el artista que se hizo cargo de la adaptación. Es lo que puede hacer que alguna adaptación a cómic valga la pena. Pero yo me imagino que fue ahí un poquito el tema de derechos, y no descarto también que haya habido un poquito de pérdida de interés, porque a lo mejor esa misma percepción que me generan muchas de ellas, hay gente que dice, y si puedo ver la película, ¿para qué leo la historia? Sí, o sea, yo creo que es algo que haría tal vez, pero en realidad nunca me ha motivado, tal vez sobre una serie que me guste mucho, o una película que me guste mucho, que quiero más de. Pero la verdad no me generan ese entusiasmo, porque sé que son rendimientos decrecientes en términos creativos. O repasas lo mismo, o lo ves desde un lado levemente distinto. Entonces no sé, no me genera mucho interés estar leyendo novelizaciones de lo mismo. Creo que hay que tener un nivel de fanatismo con las cosas que a veces no tengo. Sí, digo que en el caso de las de Spider-Man y Hulk de Peter David es que sí le agrega más cosas. O sea, de repente fue de que en la película aquí pasó una semana, y él sí te explica qué pasó en esa semana. Claro, no tengo interés en eso. Entonces no... Porque sé que lo que sea que agreguen tampoco va a ser sustancial. Obviamente. Sí, no va a alterar la historia. Bueno, depende. En el caso de las de Hulk, la primera sobre todo, creo que sí mete en contexto muchas cosas y funciona bastante bien. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Pero bueno, después tenemos de Martín Iván. Dice, estoy viendo la serie de televisión de Miss Marvel y me gustó mucho el personaje de Kamala, pero me ha hecho pensar, ¿les gustó la etapa de Carol Danvers como Miss Marvel o les ha gustado más como Captain Marvel? Obviamente como Captain Marvel. En general, Marvel. creo que sí, no hay punto de comparación. Con Miss Marvel, pues es que fue un proyecto de rescate, ¿no? Uh-huh. Después del infame Avengers 200 alguien tenía que hacer algo. Entonces era un proyecto de rescate y tiene muchos altibajos. Sí, pero transformémosla en bomba sexy. Ya que primero abusamos y la violamos, ahora transformémosla en bomba sexy. Pero eso fue algo lo que degradó después, ¿no? Porque originalmente había un poco de eso, pero no al nivel al que se explotó años después. Porque eso empezó en los Avengers de Vicky Pérez. Que ellos, ahí lo más grave que hicieron fue convertirla en alcohólica. ¿No? O sea, fue, ok, le pasó todo esto, pues lo menos que puede ser hecho es refugiarse en el alcohol, ¿no? Pero estaban haciendo un buen trabajo rescatando al personaje más allá de ese problema. El punto es que después de que se fueron ellos, sí, todo el mundo pensó en que era la chica sexy del equipo, y ahí fue donde, pues una vez más, no se pone que ibas a rescatar el personaje, creo que ya volviste a caer en lo mismo, hasta que vino todo el proyecto de lanzamiento para convertirlo en Captain Marvel. Entonces sí es mucho más disfrutable en esa etapa. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después por ahí Ortiz 1K9 hace un comentario que es más como en adición a que mencionamos que no estamos seguros de por qué se llama campechano para darle mezcla, y nos dio una explicación de que esto viene de un cóctel que le dicen cóctel campechano, porque los piratas que andaban en el mar Caribe y solían hacer base en distintas partes de Campeche, bebían una mezcla de varios licores y se refirió como un cóctel campechano, y al parecer de ahí derivó el que ahora tenemos tacos campechanos, cócteles campechanos y demás. Sí. ¿Qué más, Beto? No me extraña que algo tenga un origen pirata, pero bueno, ahí hay una conversación bastante más larga en el Discord, pero eso es a lo que se resume. Y volviendo a las preguntas, Martín Iván dice, voy a comenzar a leer Once and Future.
¿Habría que empaparse un poco de leyendas arturianas para saber de qué va? ¿O puedo empezar como siempre sin saber nada de nada? Creo que Esteban es ejemplo de lo segundo, ¿verdad? Sí. Pero no nada de nada. Pero sí bastante poco. O sea, digo, creo que casi todo el mundo sabe quién es el rey Arturo, los básicos, ¿no? Y eso es más que suficiente. Y yo por ahí le comentaba que hace un par de meses, más o menos, estuve con el buen amigo Héctor McCoy en su nuevo podcast, que ya no habla solo de ciencia ficción, y hablamos justamente de los mitos arturianos. Entonces, si buscas por ahí en tu plataforma favorita archivos temporales, búscatelo. No sé cómo le puso de título, pero hablamos de Excalibur y las leyendas del rey Arturo, junto con recomendaciones de películas, libros y demás. Entonces, a lo mejor es más rápido que tratar de irte a empapar de libros. Hay un pequeño resumen antes de llegar a Once and Future, que también fue mencionado por ahí en el programa. O leerte el libro de T.H. White. Es que yo creo que lo que podría resultarte llamativo es que las leyendas artúricas no son... ¿cuál sería una buena palabra para definir esto? No sé qué es lo que quieras decir. No son unívocas. No. No son unívocas. No existe una sola versión de... No sé, Percival es así, Bors es asá, bla, bla, bla. Sino que... Depende del libro que consultes. Claro, porque además fueron desarrolladas a lo largo de muchísimo tiempo las leyendas y luego fueron concentradas en versiones modernas que son más o menos como llegaron a nuestro tiempo. Y leyendas que no tenían nada que ver fueron integradas a los mitos, como pasó con el Caballero Verde, por ejemplo. Claro, eso es parte de... Es similar a... Si tienes, por ejemplo, si te gusta la mitología griega y te pones a leer la mitología griega, te van a decir en algún momento, mira, esta historia de quién mató a tanto, hay una versión donde la mata Perseo y hay otra versión donde la mata Hércules. ¿Por qué? Pues bueno, porque en los griegos primero era popular Perseo y después, no, el que se hizo más popular fue Hércules, que es similar a lo que puedes ver en los cómics, que habéis un personaje que es popular, no sé, en una época era Superman, después vas a decir, no, el personaje más popular es Spider-Man. Entonces, ¿qué dice? Cuentan la misma historia, pero ahora el protagonista va a ser Spider-Man. Además de que todas estas leyendas originalmente eran de tradición oral, y cuando se las por escrito, pues depende qué versión te contaron a ti. Entonces empezaron a aparecer versiones que no encajaban, o muchos autores que, queriendo colgarse de la importancia que cobraron los mitos arturianos, pues fue de, pues esta voy a decir que también es de aquí. Sí. Le voy a cambiar el nombre a este caballero para decir que este caballero que sale aquí era uno de los de la mesa redonda. Y en general, otra cosa que hizo que se alteraran mucho son justamente las adaptaciones a otros medios. Yo, de las cosas que mencionan del episodio, por ejemplo, que es la que mucha gente no sabe, la espada en la piedra y la espada del lago no son la misma espada. Ahora todo el mundo dice que ese es Excalibur. Y no, la espada que Arturo remueve de la piedra no es la espada que al final entrega a la Dama del Lago. Hay al menos dos espadas distintas. Y en Once and Future, por ejemplo, una cosa que sí rescatan de las leyendas originales que viene desde la muerte de Arturo son las propiedades curativas de la funda de la espada. Entonces, no necesitas empaparte, nada más con que conozcas los básicos, pero pues por allá, aquel podcast creo que le dimos un repaso más o menos completo a la perspectiva de cómo han cambiado los mitos, en qué consisten en general, pero podría ser un buen punto de partida. Sí, ya hay un canal de YouTube que ahora no recuerdo cómo se llama, pero busca leyendas artúricas leyendas artúricas y te van a aparecer probablemente un canal que tiene resúmenes de mitología en versión... no es animada exactamente. Me dio la impresión de que es un tipo que es bastante popular con su canal de YouTube, entonces contrata artistas para que hagan ilustraciones de la narración que él hace. Y van haciendo la narración sobre estas ilustraciones. Entonces cuenta más o menos en 2 episodios de unos 25 minutos. Muchas de estas versiones de las leyendas de Arturo y de algunos de los caballeros. Y también tiene videos sobre Lancelot y sobre otros de los personajes de las leyendas de Arturo. Entonces, en la medida que sientas que necesitas alguna información y no quieres investigar demasiado, puedes recurrir a esos videos también. Sí, se puede ser una opción. Ok, es como lo que bueno, también hay hay del Señor de los... Aquí me ha parecido al tiro. Se llama Mira la historia del canal. Okay. Mira la historia, mitología, y aquí hay videos de, muchísimas cosas, y entre ellas muchos videos relacionados con el Rey Arturo. Leyendas de Camelot, temporada 1.
Aparte es un tema bastante popular, entonces no es extraño que haya información en muchas partes. Sí. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final del podcast, ¿no? Yo creo que sí. Ya nos hemos estado alargando mucho en las últimas ediciones, entonces creo que sería refrescante poder hacer otra vez uno corto llegamos a la marca. Y dentro de todo avanzamos un poquito con las preguntas, a pesar de que nos han seguido dejando, le dimos un avance sustancial. No diré que quedaron poquitas, porque no quedaron poquitas, pero avanzamos. Sí, así que por ahora no nos manden preguntas, les agradecemos las preguntas y queremos que nos sigan mandando, pero por ahora déjennos ponernos al día y ahí nos mandan más preguntas. Sí, solamente que crean que es algo que valga la pena responder de forma rápida, que no veo que podría ser el caso para eso, porque tampoco es como si estuviéramos pendientes de las películas. Además, puede que ustedes piensen que es rápida la respuesta y nosotros no estemos de acuerdo. No, me refiero a algo que les parezca que sea de cierta urgencia que se responda ahora. Por ejemplo, si tiene preguntas de Jaime Reyes o porque hay varias versiones de Blue Beetle, pues no sé qué tanta gente realmente esté interesada en hacer esa clase de cosas antes de ver la película. Pero sí, agradeceríamos que nos dejaran tomar un pequeño respiro, por lo menos un episodio más y probablemente ya para entonces habremos regresado a números manejables. Sí. Ok, Beto. Con esto llegamos al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Si desean incorporarse a nuestro Discord, recuerden que lo pueden hacer ingresando a la dirección bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Y si quieren ingresar a nuestro Patreon, transformarse en nuestros patrocinadores y tratar de que vuelva a tierra prima, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde pueden escuchar todos nuestros especiales mensuales y también la publicación anticipada de Comicverso, que queda en exclusiva para nuestros patrocinadores por 24 horas. Así es. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan económicamente a través de nuestro Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Sobre todo la que nos tomamos un pequeño sabático por ahí como de un mes en el que no hubo episodio, pues recordarle al mundo que aquí seguimos, somos muy necios, probablemente no nos vamos a ir, pero ayudaría saber que hay más gente escuchándonos. Así es. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues ahorita tengo también bastante tiempo sin aparecer en el poderoso podcast Comicase, espero también ya reintegrarme por allá muy próximamente. Como ya mencioné, terminó de la ciencia de la ficción, fue reemplazado por Archivos Temporales, este podcast de Héctor McCoy, que ahora es hablar de cine. Esencialmente efímero, Beto. Esencialmente efímero. Desaparece, depende de la velocidad de actualización. Sí, algo así. Cuando defragmentan el disco desaparecen todos los episodios. Y depende, porque si hay una copia en otra parte sigue existiendo. Sí, mientras esté en la nube lo conserva. Es esto de la realidad virtual y temas por el estilo ha creado que las palabras a veces se sientan obsoletas. Como sea, el caso es que ahora tiene un podcast que está dedicado al mundo del entretenimiento y cine de cualquier otra clase de géneros, y fue ahí donde estuve con él para hablar justamente del Rey Arturo. Espero también próximamente acompañarlo para discutir algún otro tema, pero pues también pueden echarle un vistazo por allá al podcast del buen Héctor, que insisto, ahora se llama Archivos Temporales. Si estaban suscritos al podcast en alguna de las plataformas, nada más les cambió de nombre la suscripción y ya ahí mismo lo van a encontrar. Si no lo conocen, pues lo pueden buscar así como Archivos Temporales y seguramente por ahí les aparecerá. El logotipo que tiene es una grabadora de 8 tracks. Si tienen menos de cierta edad, probablemente no saben de qué demonios estoy hablando, pero se ve como un carrete de cinta. Los Beatles saben de qué estás hablando, Beto. Sí, y ahí mismo en los archivos de ese podcast es donde están todos los episodios, los 100 episodios que existen de la ciencia de la ficción. Sí, suena. En los estudios EMI, Beto, ahí grabando. ¿Cómo se llama el último disco? Abbey Road. Ahí está los 8 tracks. La cosa es que hay versiones domésticas, Esteban. Uno de mis tíos tenía una grabadora de 8 tracks. Imagino que sigue por allá en casa de mis abuelos. Y montones de cintas. Sí, pero ahora tiene un computador y puede tener 20.000 tracks si quiere. No, aquí en este caso los tracks de CD son las pistas de grabación. Uh-huh. Eran grabaciones en 8 canales. Entonces es lo que se solía acostumbrar para grabar demos
las bandas que dan en busca de una disquera, con un poquito de mejor calidad que lo que pueden hacer ahora con su celular, pero en fin, es cuestión de tiempo, pero la cosa es esa. Se llaman archivos temporales, la imagen es esa, y pues ya saben que es amigo de Comicverso y tiene temas que en ocasiones cruzan un poquito con lo que comentamos por acá. Más allá de eso, pues tengo... Es amigo de la mitad de Comicverso, porque a mí no me invita a grabar. Es que también la diferencia horaria lo complica. Tú te rehusas a grabar después de medianoche porque que los gremlins y que no sé qué, entonces pues eso lo hace un poquito difícil. Sí, es posible, Beto, es posible. Ok. Sí, él dijo que encontró una caja que decía no le presté un micrófono después de medianoche, que por eso no te habla. No le eche agua. No, eso sí es bueno echarles de vez en cuando, a todos. Y no les des comida después de las 12. Sí, acá en este caso fue no le des un micrófono. Más allá de eso, pues tengo un blog llamado Guerra de Necedades, que encuentran en guerradenecedades.blogspot.com, donde mayormente escribo reseñas de cine, televisión, cómics, etcétera, y una página de Patreon que encuentran como Guía Ficcionauta, patreon.com/Guía Ficcionauta todo de corrido, donde hay acceso anticipado a esas mismas reseñas, además de algunos textos originales que finalmente ya estoy retomando. Ya tengo por ahí, probablemente en el transcurso de este mes van a pasar por ahí 3 o 4 textos exclusivos para esa plataforma, además de que posiblemente voy a empezar a serializar una historia que originalmente era para un cómic y ya me harté de que nadie lo quiera dibujar. Probablemente lo voy a empezar a serializar en prosa. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.